En 2016 ocurrió algo que marcó un antes y un después en mi vida. A veces me cuesta recordar lo que cené la noche anterior, pero esa noche la tengo grabada con una nitidez que asusta. Como si no fueran recuerdos, sino fragmentos vivientes atrapados en algún rincón de mi mente, repitiéndose cada vez que cierro los ojos en silencio. Soy una persona solitaria por naturaleza, no del tipo antisocial, sino del que necesita desconectar del ruido humano de vez en cuando. Y para mí, no hay mejor forma de hacerlo que salir al bosque. No a uno turístico, con senderos marcados y bancos de madera, sino a un lugar verdaderamente apartado, donde el tiempo parece suspenderse. Hay una zona al sur del pueblo donde vivo. No aparece en los mapas como una ruta oficial y hasta donde sé, nadie más la frecuenta. Es una mezcla de árboles densos, terreno llano y una extraña sensación de aislamiento absoluto. Lo descubrí por casualidad años atrás, y desde entonces me volví visitante frecuente. Iba unas 4 o 5 veces al año, solo con mi mochila y un objetivo claro: desaparecer del mundo por 1 o 2 días. Ese fin de semana en particular sentí una urgencia distinta. No era el simple deseo de estar solo, era casi una necesidad visceral, como si algo me empujara a ir. No lo cuestioné demasiado. Preparé la mochila con lo de siempre: tienda, saco de dormir, linterna, comida, cerillas, utensilios, navaja, gas pimienta. En menos de 1 hora ya estaba en la carretera, conduciendo hacia ese rincón olvidado del mundo. Aparqué el coche como siempre, cerca del límite donde comenzaban los árboles más gruesos. El aire era fresco, con ese aroma húmedo que solo se encuentra lejos del asfalto. Colgué la mochila al hombro y empecé a caminar. El trayecto hasta el punto donde suelo acampar toma aproximadamente 2 horas a pie, dependiendo del ritmo. No hay mucho que ver en el camino, más allá de árboles, raíces y ramas crujientes bajo los pies. Pero esa monotonía es parte del encanto. No estás ahí para ver, sino para sentir. Llegué sin contratiempos. El lugar era como lo recordaba, un claro natural, rodeado por un muro denso de árboles, casi como si el bosque hubiera abierto un espacio especialmente para mí. No había ruido de coches ni ruidos de animales grandes, solo el murmullo ocasional de los pájaros y el viento jugando entre las hojas. Monté el campamento con calma. Aún faltaban unas horas para el atardecer, así que encendí una pequeña fogata y me senté a comer un poco de mezcla de frutos secos. Me recosté contra el tronco de un árbol y simplemente dejé que el tiempo pasara. Era justo lo que necesitaba. Pero como siempre ocurre en esa zona, el cambio fue abrupto. Apenas el sol comenzó a esconderse, el bosque enmudeció. Los pájaros callaron, el viento se detuvo y lo único que quedó fue el crepitar del fuego. Ese silencio tiene algo magnético. Uno se queda quieto, tratando de descifrarlo, como si el bosque estuviera esperando algo. Yo suelo disfrutarlo. Me parece casi meditativo, hasta que algo lo rompió, un sonido lejano pero muy claro. Música. Me tomó un momento reconocerla. Era una melodía clásica, suave, antigua. Sonaba como si viniera de un tocadiscos de otra época. No era una canción moderna, ni siquiera algo que se escuchara en una radio convencional. Era el tipo de música que uno esperaría oír en la casa de un abuelo o en una película ambientada en los años 40. Me puse de pie, confundido. Miré hacia la dirección de donde parecía venir, aunque era difícil precisarlo con exactitud. El sonido rebotaba entre los árboles. ¿Podía haber otro campamento cerca? Improbable. En todos mis años yendo allí, jamás me crucé con alguien más. Pero no era imposible. La canción continuó. Pasaron 5, 10, 15 minutos. No cambiaba. Era la misma pieza repitiéndose, y cuanto más se repetía, más incómoda se volvía. No es que la música fuera amenazante por sí sola, pero había algo inquietante en escucharla ahí, en medio de un bosque completamente desierto, sin luces ni señales de otro ser humano. 30 minutos después, decidí acercarme, no para confrontar a nadie, simplemente para entender qué estaba pasando,
Quería asegurarme de que no había nada raro, solo un grupo acampando y escuchando música de mal gusto a alto volumen. Tomé mi linterna y comencé a avanzar hacia el sonido. No llevé la navaja ni el gas pimienta. En ese momento no pensé que los necesitaría. Caminé más de lo que esperaba, tal vez unos 20 o 30 minutos, y lo más extraño era que el volumen apenas aumentaba. La música seguía allí, repitiéndose, suave pero constante. Sentía como si me estuviera moviendo en círculos, pero seguía avanzando, guiado más por el instinto que por la lógica. Y entonces lo encontré. Un altavoz. Uno grande, viejo, del tipo que solía usarse a principios de los 2000. Estaba apoyado contra un árbol medio cubierto por hojas. No había cables ni fuente de energía visible, pero sonaba y fuerte. Alumbré a mi alrededor. Nada, ni una mochila, ni una tienda, ni rastros de pisadas. Era como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito, solo para que yo lo encontrara. Apagué el altavoz. El botón estaba duro, casi oxidado, y en cuanto lo hice, el bosque volvió al silencio. Pero no era el silencio tranquilo de antes. Era un silencio tenso, pesado, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. Volví al campamento lo más rápido que pude, con la sensación de que algo no cuadraba. Traté de convencerme de que era una coincidencia absurda, que algún excursionista lo había dejado por descuido, que no tenía por qué alarmarme, pero algo dentro de mí no estaba en paz. Cuando llegué al campamento, me encontré con una escena que congeló mi sangre. Faltaban cosas, mis cerillas, los utensilios, la navaja, el gas pimienta, todo había desaparecido. Como si alguien hubiera esperado a que me fuera para entrar y desmantelar mi seguridad. Ya no era una suposición, alguien estaba allí, y no quería que yo lo supiera, o peor aún, quería que yo lo supiera justo cuando fuera demasiado tarde. No lo dudé. Empecé a guardar lo poco que quedaba. No me importaba dormir esa noche, ni cocinar, ni nada. Solo quería salir de ahí lo antes posible. Y entonces volvió la música. Misma melodía, pero esta vez más cerca. Ya no era una figura distante difuminada entre los árboles. Sonaba como si estuviera al otro lado del claro. Sentí un escalofrío en la nuca. Agarré la linterna y comencé a correr. No era pánico lo que sentía. Era una certeza fría de que debía salir de allí si quería despertar al día siguiente. Corrí durante varios minutos sin detenerme, hasta que sentí que el corazón me latía en la garganta. Me detuve solo un instante tratando de recuperar el aliento. Y ahí lo vi, en medio del sendero, justo frente a mí. Alguien había dejado cuidadosamente todos los objetos que me habían robado. La navaja, el gas pimienta, los utensilios, todo colocado en fila, como si estuviera en exhibición. No sabía qué pensar. ¿Una advertencia? ¿Una invitación? ¿Un juego? No tuve tiempo de responderme. Justo cuando estaba por dar un paso hacia ellos, escuché pasos, rápidos, directos. Me giré y no vi nada, solo oscuridad. Pero el sonido fue real, demasiado real. Corrí como si algo me persiguiera, aunque no podía verlo. Corrí como si el bosque entero quisiera tragarse mi nombre. No recogí mis cosas, no miré atrás, solo corrí. Me tomó casi una hora salir del bosque, aunque no puedo decir con certeza cuánto tiempo estuve ahí adentro. Todo era una mezcla de ramas, sudor, respiración agitada y un terror que me apretaba el pecho. Cuando vi el coche, me lancé hacia él. Cerré las puertas, encendí el motor con manos temblorosas y conduje sin parar hasta llegar al pueblo. Esa noche dormí con las luces encendidas y al día siguiente no salí de casa. No tengo explicación para lo que ocurrió. Podría inventar teorías, un bromista sádico, algún ermitaño demente o incluso algo más incomprensible, pero nada encaja del todo, y eso es lo que más me inquieta. Desde entonces no he vuelto a ese bosque, y sé que nunca lo haré, porque lo que sea que me encontré esa noche, no quería hacerme daño de inmediato. Quería jugar. Y creo que por poco no llegué a ser parte del final de ese juego. Habían pasado ya 2 días desde que decidí instalar mi campamento en un apartado sendero, ubicado a poco más de 1 hora al norte de Fairbanks, en Alaska, muy cerca de la cordillera de las Montañas Blancas. El lugar era remoto, casi intacto, y yo estaba completamente solo.
El silencio era tan absoluto que podía escuchar el crujir de las hojas secas bajo mis propios pies, pero no había señales de vida, ni un animal, ni un pájaro, ni siquiera otro caminante. Era un sitio ideal para desconectar. El aire frío y puro, los árboles gigantes que parecían custodiar el bosque y esa sensación de estar completamente aislado del mundo me habían cautivado desde que llegué. Instalé la tienda de campaña con cuidado, recogí leña y encendí una fogata para mantener el calor y cocinar. Mi rutina era sencilla: explorar el área durante el día, descansar cerca del fuego por la noche y dejar que la naturaleza hiciera el resto. El segundo día, mientras disfrutaba de una comida cerca de la fogata, ocurrió algo inesperado. De repente, apareció un hombre. Sin hacer ruido, sin señales previas de su llegada, emergió de entre los árboles. Me sobresalté, porque en todo el tiempo que llevaba acampando ahí, no había visto ni oído a nadie, ni siquiera los animales. No sabía si venía caminando por el sendero o directamente del bosque. No vi ni escuché de dónde salió. Él llevaba mochila, ropa adecuada para acampar, y todo su equipo estaba en orden. No parecía peligroso. Al contrario, su rostro reflejaba una expresión tranquila y amigable. Se acercó y me preguntó si sabía dónde quedaba la cabaña. Yo no había visitado nunca esa cabaña, pero sabía que existía. En esa zona, los senderos suelen contar con pequeños refugios públicos, unas modestas cabañas usadas por excursionistas para pasar la noche cuando recorren largas rutas. Generalmente están en estado algo precario y se utilizan según llega cada uno, sin reservas ni mantenimiento regular. Durante esos días, había notado un pequeño sendero que se adentraba en el bosque cerca de mi campamento. Supuse que conducía a uno de esos refugios. Le indiqué al hombre que si había una cabaña por ahí, probablemente estaría siguiendo ese sendero. Me agradeció y se alejó sin más. No pensé demasiado en aquel encuentro, aunque me sorprendió ver a alguien en un sitio tan aislado. El resto del día lo pasé tranquilo, cuidando el fuego y disfrutando del entorno. Era mi última noche antes de regresar, y quería aprovechar cada instante de paz. Pasadas las 9 de la noche, cuando en Alaska el sol apenas comienza a ocultarse y la luz es tenue, vi que alguien caminaba hacia mí. Era él, el campista que había aparecido antes. Parecía cansado y frustrado. Me explicó que no había encontrado la cabaña. Le dije que tal vez no existía, o que yo no estaba seguro de su ubicación exacta, pero entonces aclaró que no había encontrado el sendero del que le hablé y que esperaba que lo acompañara para mostrárselo. Su insistencia me pareció extraña. ¿Dónde había estado durante todo este tiempo? ¿Por qué no volvió antes? Su actitud comenzó a inquietarme, pero también sentí una especie de culpa al pensar que dependía de ese refugio para pasar la noche, y yo podía ayudarlo. Aunque mi instinto me decía que algo no estaba bien, acepté acompañarlo. No estaba lejos, y pensé que no tenía mucho que perder. Nos internamos en el bosque caminando en silencio. El ambiente cambió. La naturaleza que antes me resultaba acogedora, ahora parecía más oscura, más densa. La presencia del hombre alteraba la calma. El sendero apareció ante nosotros tras unos 10 minutos. Estaba donde había dicho. Desde allí podíamos ver la cabaña a lo lejos, parcialmente oculta entre los árboles. Le señalé el camino, sorprendido de que no la hubiera visto antes. Pero su respuesta me desconcertó aún más. Con voz monótona y sin emoción, me ordenó que entrara en la cabaña. Sentí que el aire se congelaba. Le pregunté qué estaba haciendo y volvió a repetir, firme y sin alterarse, que entrara. El pánico me invadió. La adrenalina explotó en mi cuerpo. Sabía que si entraba probablemente no saldría de allí. Sin dudar solté la mochila y eché a correr hacia el bosque. No escuché pasos tras de mí,
Al mirar hacia atrás lo vi parado en el claro sosteniendo el cuchillo y observándome sin moverse. Corrí hasta encontrar un lugar seguro, me escondí entre la maleza y esperé. La oscuridad del bosque era un manto protector y una trampa a la vez. Pasaron cerca de 30 minutos, que para mí fueron eternos. Luego, con precaución, decidí regresar. Al volver al campamento, la escena era extraña. La fogata seguía encendida, la tienda de campaña intacta, pero mi mochila, donde guardaba todo lo importante, el teléfono, la cartera, las llaves, había desaparecido. Pensé que dejarla atrás para correr más rápido había sido una mala idea. Entonces una figura emergió de las sombras detrás del fuego. Era el hombre. Con calma arrojó algunos palos a la fogata y se sentó a tararear como si nada. El miedo me congeló. Sin mirar atrás, tomé el sendero principal y caminé hasta la carretera. Pasaron horas hasta que pude conseguir ayuda. A la mañana siguiente, policías y guardabosques regresaron conmigo al lugar. Pero no encontraron nada, ni rastro del campamento, ni de la fogata, ni de la mochila. Parecía que nunca había estado allí. Los guardabosques confirmaron que la cabaña estaba fuera de servicio hacía años, abandonada y sin vigilancia. Nunca supe quién era ese hombre, solo sé que estuve a un solo paso de no salir jamás de ese bosque. Esto pasó hace apenas 2 semanas, en un viaje de mochilero que hice, el primero del verano para mí. Hasta donde yo sabía iba a hacer un viaje muy rutinario por un sendero en el noreste de Wyoming. El sendero era una caminata de 2 días para llegar y 2 días para volver por el mismo camino. Ya había hecho muchas rutas similares, así que entré pensando que serían unos días típicos, tranquilos y sin sorpresas. Dejé el coche en el inicio del sendero, que estaba completamente vacío y en silencio, y comencé a caminar. Las primeras horas fueron bien. La ruta estaba tranquila, el bosque respiraba paz, y sentía que avanzaba rápido, con la mochila ajustada y el ritmo constante. Solo me quedaban 3 millas para llegar al primer campamento, por el que solo pasaría de paso, y luego seguiría otro campamento 2 millas más adelante, donde pasaría la noche. Sentía un poco de hambre y encontrando un buen lugar para descansar, me senté apoyado contra un árbol a un lado del sendero y saqué un snack. Solo quería tomar un respiro, comer rápido y seguir caminando. Pero mientras estaba sentado, levanté la vista y vi algo que me puso un nudo en la garganta. Había un hombre parado en el bosque al otro lado del sendero y me estaba mirando fijamente. No caminaba ni hacía nada, solo me observaba. La quietud de su figura entre los árboles me resultó inquietante, como si no perteneciera a ese lugar. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba allí. Casi en cuanto hicimos contacto visual, levantó la mano y me hizo un saludo muy extraño, como si intentara mostrar que era amigable. Pero el saludo fue casi robótico, sin naturalidad. Se veía raro y daba miedo, especialmente con él parado allí mirándome sin parpadear. Decidí levantarme y seguir caminando. No estaba seguro de sus intenciones, pero pensé que era mejor alejarme rápido. No sabía por qué estaba fuera del sendero ni qué hacía, y mientras no estuviera cerca de él, no me importaba. Las siguientes 3 millas fueron un poco más difíciles de lo que esperaba. Me tomó casi 2 horas llegar al campamento. Como dije, era el campamento por el que solo pasaría, pero como mi descanso se cortó antes, decidí aprovechar esta oportunidad para hacer una comida más grande y tomar un descanso más largo antes de la última etapa hacia mi campamento real para esa noche. Dejé mi mochila en un claro, saqué mi pequeño fogón de propano para calentar agua y preparar mi comida liofilizada. Puse el agua a hervir y la vertí en el recipiente. Mientras esperaba que se cocinara, escuché pasos por el sendero. Miré hacia arriba y allí estaba el mismo hombre que había visto en el bosque. Tenía el cabello corto y negro, una barba media, una camisa de franela gris con jeans azules y parecía tener entre 35 y 40 años. Su presencia era igual de incómoda que antes. Al acercarse noté que tenía una sonrisa que supuse intentaba parecer amigable, pero no lo era. Él debía haber empezado a caminar por ahí justo después de mí para llegar tan rápido. Al llegar me saludó y empezó a hablar del viaje y otras cosas. Respondí con frases cortas esperando que siguiera su camino.
pero me hundí cuando se sentó justo a mi lado. Se comportaba demasiado amistoso, casi de forma agresiva, como si su amabilidad fuera una fachada. Me estaba empezando a dar mucho miedo. Intenté comer rápido, pero el hombre seguía preguntando sobre mi comida. En un momento se burló en broma, diciendo que comía una comida de homeless, sin techo, y que necesitaba mejor nutrición. Intentó darme una barra de proteína abierta. No es broma, la sacó de su mochila y la envoltura ya estaba abierta, aunque no parecía que hubiera mordiscos. Obviamente la rechacé, pero él insistió bastante. Finalmente se rindió y dijo que él también se quedaría esa noche en el campamento, y que me la daría más tarde cuando tuviera hambre. Escuchar eso fue un alivio inmediato. Él se quedaba en ese campamento, así que solo tenía que salir de ahí. Terminé de comer y dije que un amigo me esperaba en el siguiente campamento, así que tenía que irme. Él mantuvo la sonrisa, pero pude ver que no había nada detrás. Su cara estaba totalmente plana, solo sostenía esa sonrisa falsa y era muy perturbadora. Me alejé mirando hacia atrás unas cuantas veces para asegurarme de que no me seguía. No sé qué pasaba con ese tipo. Tal vez solo era un hombre inofensivo que quería charlar, pero mi instinto me decía que me fuera, así que eso hice. Un par de horas después llegué a mi campamento para la noche. El sol ya estaba poniéndose, así que estaba bastante oscuro. Aunque estaba cansado, algo me dijo que no montara la tienda ni desempacara nada todavía por si tenía que salir rápido. Gracias a eso, porque no pasaron ni 10 minutos cuando de nuevo escuché esos pasos crujir las hojas por el sendero. Un momento después apareció el hombre, con esa misma sonrisa que me había dado antes. No fue nada inteligente, pero cuando lo vi me puse realmente molesto. Sentí que había hecho todo para alejarme de ese tipo y ahora estaba enfadado. Él dijo que se quedaría en el otro campamento. Entonces, ¿qué diablos hacía aquí? Estúpidamente le pregunté directamente si me estaba siguiendo, y dejé claro con el tono de mi voz que hablaba en serio. Él solo se rió en broma y dijo, «Sí, te estoy siguiendo», como si fuera sarcástico. Todavía tenía esa sonrisa estúpida y perturbadora. Empezó a preguntar si tenía hambre después de tanto caminar, pero rápidamente agarré mi mochila y lo ignoré. Volví por el camino por donde había venido. No lo vi seguirme de inmediato, pero sabía que no podía confiar en eso. Pasé el campamento anterior, exhausto, pero seguí hasta que no pude más. Estaba como a 1 milla pasada del primer campamento. Me alejé del sendero, no sé cuánto, quizás 60 a 90 metros. Luego monté mi tienda discretamente. Dejé casi todo dentro de la mochila por si tenía que salir corriendo. Me acosté e intenté dormir. A pesar de la situación tan perturbadora, estaba tan cansado que me dormí sorprendentemente rápido. Pero en medio de la noche mis ojos se abrieron de golpe. Podía escuchar pasos crujir las hojas justo desde donde estaba el sendero. Tenía que ser él otra vez, caminando por el bosque a medianoche, buscándome. Los pasos se acercaron, pero luego se alejaron por el sendero. No me dio. Esperé hasta el amanecer y corrí directo a mi coche. Por suerte no lo volví a ver. No sé a dónde fue después. Honestamente creo que estuve peligrosamente cerca de que pasara algo realmente horrible. Mi encuentro con ese extraño pudo haber sido muy malo, ya que creo que tenía malas intenciones. Especialmente cuando pienso en la barra de proteína que intentó darme y toda la situación. Todavía me da asco solo de pensarlo.